Bueno, hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo la hora en la que estén viendo este video. Bueno, mi nombre es Raúl Figueroa Macías, y actualmente estoy cursando la carrera en Letras Hispánicas, voy en el segundo semestre, y este video es realizado como mi proyecto final de la materia de pensamiento crítico. Este proyecto consiste en un podcast, el cual fue dividido en varias secciones, y a mí me tocó hablar sobre el miedo a lo desconocido, o mejor dicho, la angustia. Aquí específicamente hablaré sobre el autor Lovecraft y uno de sus cuentos o relatos. Para comenzar me gustaría citar la frase su frase, una de sus más célebres, que es: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Howard Phillips Lovecraft. Muy bien, como ya todos sabemos, Lovecraft es un autor del terror, de la literatura de terror. Y bien, este no es solo un autor más, sino que este es el creador del género del horror cósmico. E incluso hay quienes lo llaman terror existencial. Y bueno, pues para poder hablar de lo que es la literatura Lovecraftiana, voy a hablar de los tópicos que se encuentran presentes en ella. Uno de ellos es el anti-antropocentrismo, el cual es pues una misantropía en general, la cual propone que pues el sentido de la humanidad y nuestra importancia en este mundo no existe, o sea, somos seres insignificantes en el universo. También está la preocupación por sustancias y texturas extrañas y desconocidas, o sea, lo que viene del espacio, que normalmente él lo pone como cosas gelatinosas, viscosas, medias raras o pues algo totalmente desconocido. Este también lo pone como abominaciones que son de naturaleza biológica y que están despegados de sucesos específicos, de sucesos que son misteriosos y de horrores incomprensibles, que pues no se explican de otra manera ni se atribuyen a un evento específico. Y también está el desapego, que es que los héroes y protagonistas Lovecraftianos son usualmente individuos aislados de la sociedad, con algún interés académico, sea en la ciencia, en la astronomía, literatura o cualquier otro. Y usualmente estos intereses son los que los conducen a descubrimientos del universo y de la Tierra. Sin embargo, aunque los protagonistas puedan parar las fuerzas malignas que ocurren en las historias, sus victorias tienden a no ser completas y usualmente pagan un costo por ellas. Si este no es el caso, los protagonistas se encuentran totalmente incapaces de escapar a las consecuencias del secreto que ellos mismos han descubierto y terminan perdiendo su cordura o sufriendo algún otro final terrible. También están las preguntas sin respuestas o solo respuesta parcial, que esto es que los secretos de la Tierra o el universo descubiertos por protagonistas usualmente no son definidos con totalidad, ni siquiera para el lector. De hecho, los protagonistas, los Lovecraftianos, raramente comprenden lo que está sucediendo y usualmente caen en el camino de la locura si desean entenderlo. También aquí se encuentra lo que es la fragilidad y vulnerabilidad de la cordura humana. Aquí se muestra que los personajes Lovecraftianos siempre son incapaces de afrontar mentalmente las extraordinarias e irracionables verdades del universo de la Tierra. También que es la arrogancia humana de tratar de entender todo. Y pues aquí Lovecraft propone que esta arrogancia conduce a la cordura, como vimos en lo que dice las preguntas sin respuestas, que cuando los personajes tratan de entenderlo todo, se van dirigiendo a perder la cordura.
Y finalmente está el linaje cuestionable y misterioso, que esto es que los ancestros, parientes o familia de ciertos personajes usualmente son ilustrados como anormales y siniestros. La mayoría de ellos fueron hechiceros, ocultistas o miembros de alguna secta que trataron de descubrir algún secreto del universo, y este pasado usualmente afecta a los personajes y protagonistas presentes en la narración. También aquí lo que encontramos es una mitología propia del autor, la cual se encuentra en los mitos de Cthulhu y también se ve reflejada en sus demás cuentos y relatos, mitología la cual influye para todo el género del horror cósmico. Y pues bueno, ya teniendo las bases de lo que es la literatura Lovecraftiana y de horror cósmico en general, pues ahora sí procedo a hablarles de lo que empieza a ser mi tema, la angustia. Para eso va a ser pues mi, bueno, mi opinión está fundamentada en este libro y también en parte de este libro. O sea, el concepto de la angustia de Søren Kierkegaard y el existencialismo es un humanismo de Sartre. Bueno, pues en primer lugar nos preguntamos qué es la angustia. O sea, lo contrario es... Primero hay que decir una cosa, hay que tener en claro algo. En primer lugar, como seres humanos, está la inocencia, y la inocencia es ignorancia. Y nosotros, al estar en un estado de inocencia, estamos en un estado de paz y reposo. Sin embargo, entre esto hay algo más, o sea, hay algo más aparte de la paz y el reposo. ¿Y qué es? Es nada. O sea, y esta nada, ¿qué es? Es precisamente nada. Y con esta nada, ¿qué sucede? Pues esta nada es lo que engendra la angustia. O sea que la angustia es generada por nada. Y a la vez esto resulta en una ambigüedad, porque la inocencia, al mismo tiempo de que es nuestro estado esto es nuestro estado de paz y reposo, también es nuestra angustia. Y la angustia, pues, ¿qué podríamos decir que es? Ya teniendo en cuenta de dónde nace, nos preguntamos qué es. Y Kierkegaard nos dice que la angustia es la realidad de la posibilidad frente a la libertad de la posibilidad. Pero, pues, ¿qué es la posibilidad? Pues la posibilidad es circunstancias u ocasión de que una cosa exista u ocurra o pueda realizarse. Bueno, ya tenemos que es la posibilidad. Ahora, la libertad, ¿qué es? Pues la libertad es la capacidad de la conciencia con SC, para actuar ante la posibilidad de decidir bajo nuestra propia voluntad. Y nosotros, bueno, ¿y cómo es que nosotros conocemos el concepto de la libertad? ¿Cómo es que la libertad está impuesta ante nosotros? Pues nosotros conocemos la libertad debido a los límites bajo los que estamos condicionados. Aquí permítanme citar a Sartre. Sartre nos dice: nos limitaremos a contar con lo que depende de nuestra voluntad, o con el conjunto de probabilidades que hacen posible nuestra acción. Dice:
Estoy en el dominio de las posibilidades, pero no se trata de contar con los posibles, sino en la medida estricta en que nuestra acción implica el conjunto de estos posibles. A partir del momento en que las posibilidades que considero no están rigurosamente comprometidas por mi acción, debo desinteresarme, porque ningún Dios, ningún designio puede adaptar el mundo y sus posibles a mi voluntad. Aquí vemos plenamente lo que comentaba hace un rato sobre que nosotros conocemos el concepto de libertad por los límites bajo los que estamos condicionados. Aquí Sartre nos dice, a partir del momento en que las posibilidades que considero no están rigurosamente comprometidas por mi acción, o sea, no dependen de mí, debo desinteresarme totalmente de ellas. Esto es similar a lo que nos decía Séneca sobre que ante una tormenta no debemos preocuparnos por la marea, sino por el timón de nuestro barco, porque eso es lo único que podemos manejar, ya que la marea no está bajo nuestro control, o sea, sería inútil y sería contraproducente preocuparnos por algo que no podemos manejar, ya que no depende de nosotros. Luego, posteriormente nos dice, la realidad, solo hay realidad en la acción. El hombre no es nada más que su proyecto, no existe más que la medida en que se realiza, no es por lo tanto más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida. O sea que la realidad es nuestra capacidad para comprometernos a lo que queremos ser, a lo que hacemos, ante la posibilidad, ante lo que depende plenamente de nosotros. Retomando lo de los limitantes que nos condicionan, quiero hacer hincapié en que esos limitantes poseen una paz objetiva y subjetiva. Los límites que poseen la paz objetiva son aquellos que no dependen de nosotros, son los que ya están impuestos en la naturaleza, por así decirlo. Por ejemplo, el hecho de que seamos seres humanos, de que tengamos manos, pies, etc. O sea, nuestro contexto social, cultural, económico, etc. O sea, cosas que están fuera de nuestro poder. Y lo subjetivo es lo que está bajo nuestro dominio, el cómo nosotros interactuamos con el mundo exterior, el cómo interpretamos todo, el cómo interactuamos con aquello que radica fuera de nosotros y el cómo lo llevamos a cabo. Ya teniendo en cuenta que eso es la libertad y que está condicionada, pues ahora ya entendemos por qué la angustia es la realidad. Hay que recordar que solo hay realidad en la acción, o sea que la angustia es la realidad de la posibilidad frente a la libertad de la posibilidad. Como decía Sartre, estamos condenados a ser libres. Y de lo único que somos irremediablemente libres es de ser libres, o sea, estamos condenados a ser libres, no tenemos escape a eso. Teniendo en cuenta eso, Sartre nos dice que el hombre es la angustia en sí, al igual que el hombre es la libertad en sí, porque la angustia es proporcional al grado de libertad. Bueno, ahora sí, retomando a Kierkegaard, nos dice que, permítanme un instante, nos dice que la angustia es una antipatía simpática y una simpatía antipática. Esto hay que entenderlo como que permítanme. La antipatía, como bien sabemos, es un sentimiento de desafección o rechazo
o ánimo adverso hacia algún objeto o persona, o sea, es lo contrario a la empatía. Y la simpatía es, es la inclinación afectiva entre personas, y generalmente esto es espontáneo y suele ser mutuo. O sea, la angustia es una antipatía, un sentimiento de aflicción hacia otras personas o algún objeto, que también posee una inclinación afectiva entre personas o entre algo, y que generalmente es espontáneo y mutuo. Eso se nos dice. También brevemente, o sea, entre paréntesis incluiré algo que aquí dice. Dice, desde luego hemos de tener simpatía con todo el mundo, pero esto solo será verdadera cuando estemos profundamente convencidos de que lo que le ha sucedido a un hombre nos puede acontecer a nosotros. En esto radica plenamente el egoísmo, de lo que nos hablaba Aristóteles en la empatía. Nos dice que nosotros somos seres empáticos porque somos seres egoístas. Sentimos la empatía ya que nos vemos o nos podemos ver en la situación del otro, y es por eso que tenemos ese sentimiento, o sea, el egoísmo. Y aquí nos dice Kierkegaard que el egoísmo es precisamente el dominio de lo particular, y en consecuencia solamente el individuo en cuanto tal puede saber lo que ello significa, o sea, el egoísmo. Luego aquí nos dice, ego significa precisamente la contradicción de que lo universal sea puesto como lo individual, debido a que aquí nos dice que un individuo al explicarse se explica toda la especie. Okay. Bueno, y ahora retomando lo de que la angustia es la realidad de la posibilidad frente a la libertad de la posibilidad, también se nos menciona que bueno, aquí mencionaré el ejemplo que acá nos pone nuestro querido Kierkegaard con Adán y el pecado original. O sea, aquí yo les pregunto, ¿ustedes creen que Adán, al cometer el pecado original, creen que es culpable? O sea, teniendo en cuenta que Adán desconocía por completo el significado del concepto del bien y el mal, porque Dios le dice, te prohibiré comer de aquel fruto del bien y del mal. Pues como sabemos, Adán era ignorante, no tenía por lo tanto noción de lo que aquello significaba, entonces tal prohibición para el tales conceptos para el resultan ambiguos, o sea, no entiende qué es lo que sucede, es ignorante. Y la ignorancia es el saber de la inocencia, por lo tanto, Adán es inocente. Pero hay que recordar que en el estado de la inocencia hay paz y reposo, y aparte de este paz y reposo hay nada, y esta nada es la que engendra la angustia. Entonces, teniendo en cuenta esta nada, esta ignorancia, esta nada, más la prohibición, más el ser tentado de manera indirecta por la serpiente, porque ahí es la que intercede Seba, él siente pues angustia, pero aparte de esta angustia, por el hecho de la prohibición, siente el deseo, porque de la prohibición nace el deseo. Y como él no tenía noción alguna de lo que aquello significaba, pues, o sea, estaba lleno de angustia, entonces obra desde la angustia, comete el pecado desde la angustia. Entonces, podríamos decir que Adán es inocente. Sin embargo, también hay que reconocer que él tiene cierto grado de culpabilidad, debido a que, como ya dijimos, Adán obra desde la angustia, porque él era inocente, era ignorante, por lo tanto inocente. Pero él siente angustia, y al momento de sentir la angustia, pues le teme a la angustia, siente temor de la angustia,
pero es tanto su sentimiento por esta que de alguna u otra forma decide amarlo. O sea, la empieza a amar, y el amar a la angustia, o más bien con decir que ama a la angustia, me refiero a que decide obrar, o sea, ella lo decide obrar desde la angustia, porque hay que recordar que la angustia es la realidad de la posibilidad frente a la libertad de la posibilidad. O sea, él ya está decidiendo qué hacer, decide obrar desde la angustia, por lo tanto es culpable de cometer tal cosa. Y aquí permítanme citar a mi querido Kierkegaard, bueno, no es querido, pero pues un decir, que dice, la inocencia, que por cierto no es otra cosa que la reflexión de la libertad en sí misma, y sin salirse de su posibilidad. O sea, lo que sucede acá con este Adán. Luego nos dice, en la angustia se anuncia aquel estado del cual el individuo desea salir, y precisamente se anuncia porque el solo deseo no basta para salvarlo. Aquí es lo que hablamos, él siente angustia al ser tentado, y como el simple deseo de salir de esto no basta, pues decide obrar desde la angustia. Luego aquí vemos que la posibilidad de la libertad se anuncia en la angustia. ¿Y esto por qué sucede? Porque la posibilidad de la libertad, permítanme citar a Sartre, listo, porque la posibilidad de la libertad consigo trae, pues como ya lo dijimos, angustia. La libertad, bueno, la angustia es proporcional al grado de la libertad, porque dice, el desamparo implica que elijamos nosotros mismos nuestro ser. El desamparo va junto con la angustia. En cuanto a la desesperación, que esta expresión tiene un sentido extremadamente simple. O sea que nosotros, al ser libres, nos encontramos frente a un desamparo debido a que todo lo que nosotros hagamos dependerá de nosotros mismos. Entonces, aquí está lo de que la posibilidad de la libertad se anuncia en la angustia. Y esto es una simple advertencia, puede hacer que el individuo se desvanezca en la angustia. O sea, aquí es lo que sucede con Adán. Adán, al estar parado frente a su libertad, frente a algo totalmente desconocido, se desvanece en la angustia. Es cuando se dice que él decide amar a la angustia. Luego dice que el individuo se desvanece en medio de la peculiar impotencia de la angustia, y cabalmente por eso es tanto culpable como inocente. He ahí que Adán es culpable y al mismo tiempo es inocente de haber pecado. Bueno, pues de momento, una disculpa el corto, se me apagó el celular, pero listo, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, les decía que hasta aquí ya dejamos por el momento a Kierkegaard, para ahora sí comenzar a hablar en esencia de lo que voy a representar: Lovecraft, la angustia y el miedo. Para esto tomaré única y exclusivamente el relato de El color que cayó del cielo, el cual, en una muy breve reseña, trata sobre un meteorito que cae a la granja de una familia llamada Namur, que vive en las colinas de Arkham. Cae un meteorito, el cual posee una materia indescriptible y emana un tipo de energía, un tipo de luminosidad también indescriptible.
este es algo totalmente nuevo para la humanidad. Bueno, ¿por qué se dice que es indescriptible? Pues porque los límites del lenguaje se basan en los límites del conocimiento. O sea, el lenguaje está limitado por el conocimiento y a su vez el conocimiento está limitado por el lenguaje. Teniendo en cuenta esto, pues se da a entender que es un color, bueno, emana una luz, por así decirlo, un color totalmente nuevo. O sea, es algo que se desconocía en la humanidad, algo que no posee ningún nombre, no hay un sustantivo que pueda nombrarlo, que pueda catalogarlo, ni al color, ni a la materia. O sea, es tanto así que aquello que emana eso decide nombrarlo como color. Tal cosa es estudiada por profesores universitarios y bueno, sin embargo, la investigación no se extiende porque esta cosa que cae del cielo tiene la peculiaridad de que se va reduciendo de tamaño y que cuando entra en contacto con ciertos elementos, como lo era creo que el plástico, desaparece. Y que además de que aunque no se le manipule, cada vez va a reducir de tamaño hasta el punto de desaparecer sin dejar rastro. Entonces pues, los científicos, investigadores, los maestros universitarios, concluyen en que pues, es algo que proviene del espacio, es algo que viene de otro mundo, es algo pues muy curioso, es algo muy raro, algo que sería muy interesante estudiar, pero que no se puede por este problema de que cada vez se reduce hasta el punto en que desaparece y ya no queda rastro de aquello. Lo que pasa en esta granja en la que cae este meteorito en el lapso de un año es de que primero pues toda la cosecha que da la da primero en un tamaño muy grande y con un color muy atractivo, pero al momento de probarla resulta que no sirve, porque al igual que el color y al igual que la materia que tenía, esta posee un sabor indescriptible, algo totalmente nuevo para la gente. Y luego pues esto no sirve, dicen bueno pues ha de ser que la tierra se contaminó por aquel meteorito. Dicen bueno, hay que dejar que pase un tiempo, que se descontamine con las lluvias, etcétera, y ya pues se puede volver a sembrar. Sin embargo, pasa que con la flora propia del campo, también empieza a manifestarse ciertos cambios. Por ejemplo, en las flores tienen un color muchísimo más brillante y un poco distinto, o sea, tienen colores nuevos. Esta gente siente cierto como angustia, porque es como algo totalmente nuevo en lo que están parados. Van con la gente de la ciudad, con la gente experta, y estos se ríen. Los citadinos se ríen de los pueblerinos, los toman como estúpidos e ignorantes, porque están simplemente ante la presencia de colores distintos. Para esto, ellos todavía no contemplaban el color totalmente nuevo, debido a que había desaparecido. Y pues bueno, pues con el paso del tiempo, esta granja empieza a tener muchos cambios. Por ejemplo, la tierra deja de ser fértil, toda la vegetación empieza a tornarse gris, a marchitarse, empieza pues a morir lo que hay de vida ahí. Empiezan a sentirse como vibras muy densas, como energías, por así decirlo, muy pues terroríficas, espeluznantes, que alteran mucho en el grado en el plano sensorial. Por ejemplo, los animales incluso temían de acercarse a aquel lugar. Había algo que les causaba un tipo de molestia, que decía que se rehusaran al acercarse a la granja. Tanto así que los animales de esa granja, los que estuvieron en la posibilidad de escapar, escaparon, y cuando los encuentran en un estado
de locura y por lo tanto los tienen que matar. Y los que se quedan ahí en la granja pues se mueren, pero es una muerte muy rara, porque primero su color se va cambiando como tonalidades grises y además tienen como un tipo como de cambio en su cuerpo, como que su cuerpo se va distorsionando de una forma monstruosa, que quedan como seres también totalmente nuevos, o sea, horripilantes, los cuales mueren y así quedan. Y con lo que la familia sucede es que, antes de hablar de la familia, hay que seguir hablando de la flora y fauna de tal lugar. Se dice que en la noche, en aquel lugar reciente que cayó el meteorito, empezó a mostrarse cierta luminosidad que destellaba el campo. Por ejemplo, al momento de llegar la noche, había cierta luz que se emanaba de todo el campo, y esa luz emitía un color muy similar al que poseía aquel meteorito que cayó, sobre todo al que estaba en el núcleo de aquel meteorito. Así es, comentaba de la luminosidad que desprendía el campo. Al poco tiempo se fue esparciendo hacia toda la vegetación, los árboles se dice que crecían de manera abismal y que en la noche se movían, por así decirlo, danzaban sin necesidad de que hubiera viento. Luego con la familia lo que sucede es que, pues primero, la mujer se enferma. Pero aquí voy a regresar a este sujeto, a Kierkegaard. Él nos dice que la mujer, bueno, desde su punto de vista, retomando el caso de Adán y Eva, que la mujer es mucho más sensible que el hombre, que tiene más sensibilidad y por lo tanto es más propensa a sentir una angustia mucho mayor que la del hombre. Y esto lo pone por Eva, porque desde su visión de la creación humana, pues todos descienden de Adán y Eva, y al explicarse un individuo se explica toda su especie. Entonces pues, al explicar a Adán se explica toda la especie de Adán, y al explicar a Eva se explica a todos sus descendientes. Entonces se dice que en la mujer hay más sensibilidad debido a que Eva fue tentada por la serpiente. Ella fue quien fue tentada. Y como ya lo vimos, nuestra libertad está dada por los limitantes bajo los que estamos condicionados. Entonces sintió muchísimo más angustia porque ella, al tener esta condición que le puso Dios y la serpiente, se encontró en un grado de mucho más libertad que la de Adán. Y hay que recordar que la angustia es proporcional al grado de libertad. Entonces pues fue más sensible y sintió más angustia. ¿Y por qué también sintió más angustia? Porque era más inocente, porque tiene una inocencia mucho más pura que la de Adán. Y ahora regresando a lo que es el cuento de Lovecraft, este relato nos dice que la primera en enfermarse es la mujer, es la esposa de este Namur. Se enferma. Se dice que lo que con ella pasa es que empieza a angustiarse mucho más, se empieza a tener un miedo mucho más fuerte, pero este miedo nace de la angustia. ¿Por qué? Porque se encuentra frente a lo desconocido, porque dice que empieza a gritar como tipo de desvariar de cosas que hay, de cosas que ve. Sin embargo, nunca usa un sustantivo, o sea, una palabra que pueda catalogar algo para referirse a lo que piensa. Nunca utiliza un sustantivo, utiliza otra clase de palabras como pronombres o... Permítanme un instante. Listo, un poco de agua. Bueno, sí. Continuando, que esta mujer, para referirse a lo que veía, solo utiliza palabras como verbos y pronombres, o sea, nunca utiliza un sustantivo.
¿Por qué? Porque es algo indescriptible. ¿Y por qué es indescriptible? Porque es desconocido. Y hay que recordar que los límites del lenguaje radican en los límites del conocimiento. Entonces, como es algo desconocido, es angustia. Pero cuando ya se tiene noción de lo que se está conociendo, ya no es angustia. Esta angustia deja de existir porque ya hay un tipo de conocimiento. Esta inocencia ya no existe, ya se rompe, ya no hay ignorancia, ya no hay ingenuidad. Entonces lo que ahora hay es ansiedad. Esta angustia se transforma en ansiedad al dejar la inocencia. Pero esta ansiedad, ¿en qué se torna? Se torna en miedo. Entonces, pues, esta mujer, pues, pasa por eso, y al poco tiempo su temor, su angustia, su ansiedad, su miedo se va incrementando al punto de que queda totalmente loca. Y en amor, en lugar de llevarla a un lugar a que cuiden de ella, que la vigilen, etc., decide encerrarla en su ático. Con el paso del tiempo, a esta familia tenía 3 hijos. Con el paso del tiempo, el hijo más pequeño, el más inocente, también se enferma. También empieza a ver cosas raras. Su angustia va creciendo. ¿Por qué digo que es angustia? Porque es inocente. Esta inocencia, que al mismo tiempo es un estado de paz y de reposo, también es angustia. Y como la mayor inocencia se encuentra en los niños, pues este niño es el segundo en enfermarse. Sin embargo, a diferencia de la mamá, a este niño le afecta mucho más debido a que muere al poco tiempo. Pero la forma en la que este niño muere es similar a la que mueren los animales, o sea, lo encuentran en un estado de deformidad abismal, tanto así que no se reconoce el niño como era antes. Luego, pues estos ya se sabe en el pueblo. Como ya había mencionado anteriormente, pues la gente nunca va con el pueblo. El pueblo nunca contacta a esta mujer. Y a esta familia ni nada, los tienen en el olvido, nomás hay puros murmullos, puros chismes sobre lo que sucede en la granja. Y con el paso del tiempo, eso se sabe porque a pesar de que todo el pueblo los deja abajo, sigue habiendo una persona que los sigue contactando. Es un tal Amir, que es el que cuenta el relato. Amir dice que un día va a visitar a esta familia. Para esto ya el niño estaba muerto, la mujer estaba pues loca. Y le ofrecen agua, que como mencioné, el meteorito cae cerca de un pozo de agua. Entonces le ofrecen agua, la toman y por mera casualidad esta agua también posee un sabor indescriptible, un sabor desconocido. Entonces pues él deja de tomarla y le dice a la familia que pues ya no sigan consumiendo tal cosa, pues porque les puede hacer daño. Sin embargo, esta familia, sobre todo el hombre, que entre comillas es el más cuerdo, pues hace caso omiso debido a que ellos ya estaban tan acostumbrados que no reconocían algún sabor distinto en el agua. Pasa el tiempo, pasan 2 semanas en que este hombre, Amir, no va a visitar a esta familia y no recibe ninguna clase de noticia de ellos. Por lo tanto, decide ir a visitarlos. Y cuando llega a la casa, no encuentra en un principio a nadie. A pesar del recorrido que hace por la casa, no encuentra a nadie, hasta que escucha unos murmullos, escucha la voz de su antiguo amigo. Ya pues va con él y lo ve en un estado casi de agonía, de casi putrefacción. Empieza a platicar con él y lo que ve, o lo que escucha, es que le da muchas órdenes a su hijo mayor. Pero pues él, al presenciar que no hay ninguna respuesta por parte del hijo mayor, le pregunta que dónde está.
A lo que Namor contesta: está en el pozo, vive en el pozo ahora, allá está. Entonces pues se le hace curioso porque solo empieza a platicar del pozo y pues le dice, y Navi, o sea la esposa, dice, ¿dónde está? Dice, pues allá. Pero se lo dice de una forma muy extraña que le causa cierta intriga. Entonces va y la busca porque él ya tenía conocimiento de que está en el ático. Va a la busca y lo que encuentra es algo terrible, algo abismal, algo indescriptible como todo. Algo totalmente hórrido, como las criaturas que morían, como los animales o el niño. También con un hedor totalmente horrible. La encuentra muerta. Él se regresa con Namor, empieza a platicar y ese es como en un estado de locura y a la vez cordura, estalla y empieza a platicar solo en el pozo y le dice lo que aquella vez habían comentado los profesores universitarios y científicos, de que lo que había caído ahí era algo de otro mundo, algo indescriptible, algo de una faz abominable. Y él decía que habitaba en el pozo. Decía que su hijo mayor y el que le sigue ha venido al pozo y que nunca más salió del pozo. Y que veía cosas que por las noches veía que una luz muy fuerte emanaba de ahí. O sea, la luz que emanaba el campo en el pozo se encontraba principalmente y con una fuerza mucho mayor. Y pues ya muere. Luego Amir, pues en un estado de sorpresa, miedo, desesperación, incertidumbre y angustia, va al pueblo, se para frente a los policías, le dice todo lo que pasó, lo entrevistan y van hacia la casa. Normalmente todos los sucesos paranormales, por así decirlo, sucedían en la noche. Era cuando se presentaban estas luces, cuando los árboles crecían, cuando la cosa sería muy rara, etcétera, etcétera. Y por lo tanto Namir no quería ir porque ya estaba oscureciendo, pero sin embargo va acompañado de médicos, de veterinarios y de oficiales. Investigan lo que hay en la casa, van al pozo a ver lo que hay. Y efectivamente encuentran el cuerpo de los dos niños, encuentran también cuerpos de animales y encuentran esqueletos, todos en un estado horrible, similar al de la mujer, al del niño y al de los otros animales que habían muerto en el campo. Y al final lo que sucede en el cuento, o en el relato, es de que se quedan investigando ahí, llega la noche, se va oscureciendo, la luz está más fuerte que nunca, los árboles crecen más abominables que nunca, todos en dirección vertical, todos muy muy gigantes. Del pozo emana una luz súper fuerte, o sea, es el color que estaba presente en el meteorito, pero con una presencia, con una fuerza pues increíble, o sea, todos los que están presenciando eso se llenan de horror, se llenan de, primero, como están frente a los desconocidos y pues, no saben cómo actuar. Lo que pasa posteriormente es que salen corriendo de la casa, porque en la casa también hay algo así similar, corren sin voltear atrás, y cuando voltean es porque se escucha como un pequeño estallido y a la vez grande, y es de esta figura que sale del pozo, como una figura también indescriptible, de un color indescriptible, de una materia indescriptible, y en el cielo, hacia donde van los árboles, hay como una tipo nube, hay como neblina, como algo muy raro que se está formando ahí. Y esta figura que sale del pozo, en un estallido, se eleva, llega ahí y desaparece totalmente. Y pues, luego pasan otras cosas, pero no son de interés para este podcast. Entonces, pues lo que yo propongo ahí es de que no hay miedo a lo desconocido, sino que hay angustia. Porque como ya vimos,
Kierkegaard nos dice que la angustia es la realidad de la posibilidad frente a la libertad de la posibilidad. O sea que eso es básicamente como pararse frente al vacío. Y a la vez sentir como un temor muy notorio frente al vacío o a lo desconocido. Pero al mismo tiempo que sentimos temor, sentimos como una incertidumbre y un deseo como inexplicable de adentrarnos en eso, de lanzarnos ahí a ese vacío, lo desconocido. Y retomando, una de las frases más célebres de Lovecraft es que, cito, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Pues ya teniendo en cuenta el breve análisis que hice sobre el libro, sobre el relato, con base en este libro, pues puedo decir que podría ser que sí, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, pero ¿por qué? Porque esto es generado por la angustia. Lovecraft dice que el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Pues podría ser, pero hay que tener en cuenta que no existe el miedo a lo desconocido, puesto que el miedo es aprendido y la angustia es el temor a lo desconocido. O sea, el miedo es el temor a lo que conocemos y la angustia es el temor a lo desconocido. ¿Por qué? Pues porque, como aquí nos explica, la angustia es la realidad de la posibilidad frente a la libertad de la posibilidad. O sea, pues a lo desconocido no sabemos absolutamente nada. O sea, somos capaces de comprender ciertas cosas, más no todas. Aquí lo que está presente en la literatura Lovecraftiana es el universo y nuestra posición insignificante como seres humanos ante la majestuosidad de todo lo que está más allá de nuestro mundo, como es el espacio, y de que somos incapaces de comprender qué es lo que hay allá afuera, puesto que no estamos, por así decirlo, predispuestos a conocer lo que es la verdad o la realidad como tal. Por ejemplo, aquí lo que está el tópico de la fragilidad y la vulnerabilidad de la cordura humana. Pues cuando en el relato Amir pues cuenta lo que sucedió, cuenta lo que le contó a los policías y que fueron a investigar, pues trataron de buscar como la lógica de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no la encontraron, solo vieron algo pues indefinible, algo indescriptible, algo que vieron y que nunca más contaron hasta el momento en que un topógrafo decide visitar la ciudad porque va a hacer una presa sobre aquello que alguna vez fue una granja y que ahora le llamaban el páramo congelado. Entonces, pues lo que sucede aquí en Lovecraft, en este relato, es que al tratar de buscarle la lógica, lo único que terminan es en un estado de espanto que los lleva a perder cierto grado de cordura, puesto que se dice que el viejo Amir, ya después de 44 años de haber vivido eso, vivía en un estado de soledad, plenamente abandonado por todo el mundo, puesto que ya no era el mismo que antes después de haber vivido tal situación. ¿Y esto por qué fue? Pues porque lo dominó la angustia, la cual se transformó en ansiedad y lo cual lo llevó al miedo. Y al igual que la familia, lo llevó a un estado de locura. Y pues mi conclusión es: el miedo,
La angustia engendra la ansiedad y la ansiedad engendra lo que es el miedo. Entonces podemos decir que en Lovecraft sí hay miedo, pero lo que esencialmente hay es angustia, puesto que la capacidad de creación literaria de Lovecraft, al posicionarse frente a la idea de un color nuevo, lo llevó a crear todo un relato inspirado en esas sensaciones de angustia, ansiedad y terror, lo cual concluyó pues en la locura. Y esa es mi conclusión. En Lovecraft lo esencial es la angustia, puesto que los personajes están frente a lo desconocido, y esta deja de ser angustia cuando se pierde la ignorancia, cuando se tiene un cierto saber sobre lo que ocurre, lo cual, por la terquedad, por la necesidad de los personajes, de querer comprender que más allá de lo que está dentro de sus posibilidades, van perdiendo la inocencia, y al mismo tiempo que van perdiendo la inocencia se van ganando la locura. Y pues ya, hasta aquí mi podcast y muchísimas gracias, espero les haya gustado y pues hasta luego.